Muy buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos con esta bienvenida. Doy la bienvenida al mes de marzo. Oh, sí. En su primera semana y te doy la bienvenida a ti. Muchas gracias, Tati. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Bien, ¿y tú, Doris? Bien, viendo que arrancó con fuerza nuestro proceso de vacunación contra el COVID-19. Ya estamos con los adultos mayores y qué acogida ha tenido la vacuna entre los adultos mayores. Así es. Yo no sé, Doris, no estoy convencida de que haya terminado el proceso entre el personal de salud. Creo que falta Todavía gente todavía. No, o sea, se está llevando de manera mancomunada a todos adultos mayores, profesores y personal de salud que todavía falta por vacunar. Pero mucha satisfacción. A mí, en lo particular, me ha dado mucha alegría ver ese proceso de respeto y de acompañamiento a los adultos mayores, la gente, los hijos. Tuve una fila, por ejemplo, una emblemática que vi fue la de la UNFU, y bueno, la de la UAS también ya, que va a estar el adulto mayor con la persona al lado, la persona más joven acompañándolo. Bonito, de verdad, todo eso. Sí, así es. Yo misma fui y acompañé esta semana a mi madre, a mi suegra y a un periodista amigo. También fuimos los tres, fui con los tres juntos a acompañarlos a este proceso de vacunación, porque todos tenemos que apoyarlo, porque queremos ya que se llegue, no al fin, porque no podemos pretender tanto, pero sí a ir controlando más este virus que tiene ya un año circulando en República Dominicana, Tati. La verdad, lo dijo el presidente de la República hace un tiempecito, estamos cansados todos, estamos hastiados de estar así, que es lo que manda, es lo mandatorio, estar así, aislado, confinado y todo eso. Vimos también esta semana que termina, que fue ya... ¿cómo se llama? Relajado, dinamizado el proceso de abierto un poco más. La economía. Pienso que a final de mes estaremos abriendo totalmente, probablemente después de la Semana Santa. Sí, de continuar así. De continuar como va. Exactamente, porque se deben mirar los indicadores, o sea, no es que queremos abrir y está bien, hay que ir abriendo, pero mirando bien los indicadores, que si vemos que sí, que empiezan a subir, hay que empezar a frenar. Y la verdad, Doris, que los indicadores, como dice su nombre, están indicando esta semana pues una más baja positividad. Obviamente se están haciendo menos pruebas. Sí. Estuve conversando con una ejecutiva de un laboratorio importante y le preguntaba, ¿ustedes tienen, es que ha disminuido la cantidad de personas demandando pruebas? Me decía que sí. Pero obviamente tú me apuntabas algo, es que recuérdate que aquí no se busca a la gente para hacerle la prueba, sino que es la gente que va, la que busca la prueba. Demanda, entonces hay una menor demanda, hay también una baja en la positividad, pero la baja cantidad de pruebas pues se eleva la positividad. Pero también la vemos en la ocupación de cama, en la hospitalización. Entonces eso te dice a ti que realmente sí hay una baja en la incidencia del virus. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que se quiere, por supuesto. Lo que sí me llama la atención, Tati, con relación al proceso de vacunación, y quisiéramos nosotros que tenemos muchos años viendo lo que pasa en nuestro país con relación a las vacunas, dar algunas sugerencias. Me parece muy buena esta iniciativa de que una cita electrónica, pero sabemos nosotras, Tati, que eso no da resultado, o sea, totalmente resultado en República Dominicana, porque tenemos una amplia población que no entra a estas herramientas tecnológicas. Totalmente de acuerdo contigo. Y por ejemplo, nosotros hablábamos antes de iniciar el programa, la República Dominicana tiene excelentes infraestructuras. ¿Por qué no tomar los grandes centros de salud? Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, los centros que conforman la Plaza de la Salud, por ponerte un ejemplo, que tú tienes el Hospital General Plaza de la Salud, tú tienes a CEDIMAT, tú tienes la OPS ahí, si quisiera, ¿no? Tiene la OPS, tiene Conavicida, tú tienes al lado el Hospital Gautier, que es un centro, tú tienes el Hospital Santo Socorro, Infantil Santo Socorro, pero si toma la Independencia, tiene locales, tiene el asilo, la casa de San Francisco de Asís, y tienes la capital, tienen todos los pueblos de infraestructura. ¿Por qué no optimizamos eso y lo convertimos en centro? Y que no importa, si yo estoy en la Plaza de la Salud en una cita médica para un dolor de cabeza y está la vacuna, me vacuno ahí, llega un dominicano que se vacunó. Exactamente, y no solamente centros de salud, porque sabemos que son importantes porque tienen una población cautiva, pero aquí hay muchísimos locales. Un puesto de vacunación no necesita una infraestructura sanitaria, necesita un espacio grande donde la persona pueda ir, donde se puedan poner los vacunadores. Por ejemplo, los Alcarrizos. Yo vi, por ejemplo, en esas filas que se están haciendo en la Universidad Pedro Enrique Sureña, personas que vienen de los Alcarrizos desde las 5 de la mañana a hacer fila. De eso, no. Adultos mayores, monten varios centros ahí en los Alcarrizos
Vayan con autoparlante diciéndole a la gente, en tal lugar estamos vacunando, vayan. Y yo estoy segura que se va a cubrir toda esa población sin necesidad de esos traslados. Así es. Y de esas filas inmensas, porque Así es. también Ojalá no se debe que seguir. se use este aprendizaje, se aprenda y se democratice un poco más. Y no podemos cerrar nuestra sesión de comentarios sin felicitar al doctor Daniel Rivera. Ay, Daniel Rivera, nuevo ministro. Nuevo ministro de Salud. Bueno, y despedir al doctor Plutarco Arias. Nosotros no nos vamos a inmiscuir en temas que no conocemos, no sabemos lo que ocurrió, pero sí sabemos que el doctor Plutarco Arias es un gran ser humano, gran clínico, un gran médico, y dar la bienvenida pues a su compañero y su homólogo. Exacto, un gran profesional, el doctor Plutarco Arias, y de un trato muy afable. Muy afable, es decir, tenemos que reconocer eso, y como tú dices, darle la bienvenida al doctor Daniel Rivera, bueno, que vienen de la misma clínica, y Daniel, un médico que fue de los primeros que presentó el COVID en República Dominicana, estuvo ingresado por un largo tiempo. Lo conoce en carne propia. Y con esto nos vamos entonces a unos mensajes comerciales y venimos con un invitado que usted se tiene que quedar ahí para que escuche esta cantidad de informaciones de carácter científico que le van a ayudar mucho. Volvemos ahora con nuestro invitado. 2x3 en salud. Felices de que sigan ahí acompañándonos, y Altagracia le daba una pista, vamos a tener un invitado que la verdad ya es de nosotros, porque es de la familia, lo tenemos con mucha frecuencia aquí en nuestro programa 2x3 en Salud, porque siempre nos da muchísimas enseñanzas. Es el doctor César Herrera, director del Centro Cardiovascular CEDIMAT, y un eminente cardiólogo dominicano con una amplia cartera de ejercicio en Estados Unidos y en República Dominicana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Wendy. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. ¿Te dio COVID? No, gracias a Dios, no. ¿Ya te vacunaste? Estoy vacunado ya. Vacunado. Qué bueno, qué bueno. Doctor, creo que es la obligación moral y de salud de todos nosotros. Doctor, hablando de vacuna de COVID, ya en nuestra República Dominicana, por suerte, ya empezamos todo este proceso. ¿Cómo ha visto usted marchar? ¿Cómo ha sido la respuesta de la población y qué sugerencia usted le da a la población dominicana y sobre todo a esa población médica? Bueno, fíjate, Doris, primero que nada, las escuché hablar hace un ratito ustedes de la importancia de esta campaña y de la necesidad del público en general, incluyendo los pacientes, de abrazar esta campaña esfuerzo. Y abrazar este esfuerzo, que realmente, sin entrar en temas políticos, hay que ser un poco tolerante con las autoridades, porque, señores, no sabemos nada de esto, no sabíamos nada de esto. Hay países más ricos que nosotros que están en peor condición y que tienen menos recursos, así que hay que tener un poco de paciencia y tolerancia. Tú sabrás que ya en este año uno prácticamente se ha convertido en infectólogo, porque como todos los pacientes todos somos epidemiólogos e infectólogos. Pero en sentido general no hay ninguna duda de que a pesar de que las vacunas tienen solamente un año o menos de manufactura y de uso, no hay absolutamente ninguna duda científica de que hay que vacunarse. Claro, hay diferentes tipos y hay diferentes efectividades entre ellas. Todas, para ser aprobadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, todas tienen que mostrar un mínimo de seguridad y un mínimo de efectividad que se mide a través de la respuesta inmune. Cuando se te pone una vacuna del tipo que sea, lo que se está tratando de hacer es provocar que tu cuerpo produzca una defensa bastante sostenida por el tiempo que se necesita, en este caso un año, de manera de que si te expones al virus, no te dé, o si te da, te dé muy leve. Entonces hay una efectividad mínima que se requiere en todas las vacunas por decisiones científicas y es 50% o más de efectividad. ¿Y la seguridad, doctor, cómo se mide? Ahí voy. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa, para aclarar lo que mucha gente dice, no que la vacuna de China, no que la rusa, que no que la americana. Los apellidos de la vacuna. Hay que ponerse la primera que llegue. La que tengamos disponible ahí. Usted tenga disponible. Señores, en Alemania, que es la potencia económica de Europa y una de las potencias del mundo, menos del 5% de la población está vacunada, porque tienen un problema de vacunación. De abasto, sí. De acceso. Entonces hay que ponerse la primera que sea. Segundo, no hay que temer ni a coger el virus con la vacuna, ni que le están inoculando nada extraño. No lea las redes sociales, no hay chips en la vacuna. Hay que vacunarse y si le da un efecto secundario, tipo dolor de cabeza, una gripecita, dolor de cuerpo, usted se acuesta. Exacto. Porque el virus va a ser peor
que esa reaccioncita. Decía, y por último, el tema de los pacientes cardíacos que siempre preguntan, esos son precisamente los que más deben ponérsela porque son de los que tienen más riesgos. sí, para ese tema lo vamos a desarrollar. Decía, doctor Herrera, decía el presidente de la Sociedad de Vacunología que ya hay estudios, ya se están haciendo estudios de que se ha reducido de manera importante en pacientes vacunados la hospitalización y el llegar a un estado de gravedad y tener que llegar a cuidados intensivos. Eso es correcto. Todas las vacunas, sobre todo la nuevecita que acaba de salir, la Johnson & Johnson, que es una de las que no tiene ese 95% de efectividad como tiene Pfizer o Moderna, precisamente esa fue la que acabó de poner el cascabel al gato diciendo que aunque le dé el virus a la persona luego de la vacuna, no le da con ninguna severidad, ni que requiera hospitalización, ni mucho menos que esté a riesgo de muerte. O sea que sí, todas las vacunas, aunque usted le dé por mala suerte, no le va a dar tan mal, ni va a necesitar hospitalizarse, ni va a fallecer. O sea que va en beneficio, perdón, Tati, Sí. tanto del paciente, de la persona, como del mismo sistema de salud, porque cuando una Por persona supuesto. no llega a hospitalizarse, pues tiene sus beneficios. Eso es un punto importante que tú has dicho, Doris, porque uno tiene la tendencia en pensar en uno. En uno Hay que solamente. pensar en todos, porque mientras más personas se vacunen, menos riesgos tenemos Así es. todos, porque ese virus va a estar cada vez más expuesto a la vacuna y por lo tanto se va a hacer cada vez menos inteligente. Entonces, mientras más vacunación hay, mucho más protección hay para todos. Para todos. Lo vamos yugulando poco a poco con la vacunación, digamos, el virus. Así es. Y se abre definitivamente, y con esto vemos la parte de la vacuna, una puerta a la esperanza en el mundo con la vacunación masiva. Bueno, tú sabes que como científico la respuesta que te voy a dar es sí. Ten en cuenta, como te decía, que acabamos de cumplir 1 año con esta enfermedad y a pesar de ser tan joven, digamos, ya hay 7, 8 vacunas ya aceptadas y habrán más. Y seguirán siendo mejores. Por ejemplo, el tema de la congelación de Pfizer. Bueno, yo estoy seguro que en unos meses se van a inventar una metodología de que no haya que refrigerarla de esa forma. Exactamente. De que sea una sola dosis al día, de que dure más tiempo. Todo eso hay que darle tiempo, señores, porque es 1 año nada más que tenemos. Y todavía, doctora, hay muchas respuestas, preguntas sin respuesta con relación a lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchas. Por ejemplo, una pregunta frecuente de los pacientes es, si me pongo una marca o un tipo de vacuna hoy, la siguiente dosis me la puedo poner de otra. Esa misma, de La otra. respuesta es, si usted no tiene idea de lo que se puso y no hay otra, póngase la que le den, aunque sea Exacto, diferente. exacto. Pero en términos ideales, debería ser el mismo tipo de vacuna, porque hay 2 o 3 tipos diferentes. Hay una que utiliza todo el virus completo, hay otra que utiliza parte del virus. Pero la pregunta importante es, ¿y el año que viene qué vamos a hacer? Exactamente. Es la cosa. Entonces, yo pienso, como ustedes bien aludían al principio, que primero que nada, esto no va a desaparecer de la noche a la mañana con una vacuna. No hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándose. Pero en la medida de que el virus pase otra vez por el verano y por el otoño y el invierno, ahí veremos cómo se comporta. El comportamiento. Y puede que el virus desaparezca como desapareció el SARS hace 10 años. O puede que se mantenga, o puede que sufra mutación. Y ahí vendrá un segundo ciclo de vacunación. Yo diría, sin ser epidemiólogo, que con toda la confianza habría que esperar por lo menos 2 ciclos de vacunación masiva. Ok. De que la población mundial esté expuesta en su gran mayoría a la vacunación por lo menos 1 año para nosotros decir, respiremos. Doctor, y que una de las diferencias de la ciencia y la religión es que la ciencia no establece verdades absolutas. La Absolutamente, religión claro. sí te establece una verdad absoluta, es decir, la ciencia es activa. Tenemos que ver qué va a ocurrir el año que viene y qué está estudiando la ciencia con respecto a la inmunidad. Lo que yo le digo a mis pacientes creyentes, Altagracia, yo no me voy a vacunar, yo confío en Dios. Sigue confiando en Dios. Y también vacuna. vacúnese. Ayúdalo, ¿verdad? Darle una ayudita. Sí. Eso es importante. Doctor, yo le preguntaba ahorita sobre la gente ya domina muy bien el término eficacia, o sea, tiene un 50%, un 70%, un 95%, pero cuando hablamos de seguridad, ¿qué es lo que se mide en una vacuna cuando se habla de la seguridad de esa vacuna? Seguridad es si la vacuna, si la inoculación no induce problemas en el individuo. Eso es diferente a efectividad. La efectividad es cuál es el porcentaje de protección, que te demostrado. brinda. No solamente medido con anticuerpos, porque ese es otro problema. La gente dice, me dio COVID o yo estuve expuesto, mis anticuerpos están altos. Eso es una sensación de protección y seguridad falsa, porque eso no está probado de que necesariamente dure tanto tiempo Exacto, o no. sea protector a tal grado. Las vacunas sí. Lo que se hace es, en todos esos estudios de esas vacunas, que se miden los anticuerpos y eso se correlaciona con el comportamiento del individuo, cuánta gente le dio el virus, cuántos se infectaron.
Eso es la efectividad de la vacuna. La seguridad es que si cuando te la ponen no se te va a hacer un hematoma, o si no te va a dar una fiebre y una convulsión, o si no vas a fallecer. Eso es la seguridad. Y prácticamente la única población donde hubiese cierto riesgo de complicación seria, y eso salió de un estudio de Noruega, son los pacientitos muy envejecientes, muy ancianos, muy debilitados, encamados, ya gente en su etapa final de la vida. Un estado inmunológico muy Un estado muy inmunológico deprimido. muy afectado, o una persona excepcional que tenga múltiples alergias severas a vacunas previas. En esos grupos hay que pensarlo. Yo estoy seguro que van a venir con un protocolo para esos pacientes en el futuro. Todavía no se ha estudiado, pero el resto de la población no hay que temer, hay que ponerse la vacuna. Y para los niños, ¿se estará ya trabajando para Sí, incluirlo? eso está en estudio. La Academia Norteamericana de Pediatría todavía insiste en que como no hay suficiente información disponible, hay que esperar, por lo menos hasta los adolescentes. Ya los adolescentes jóvenes, 17, 18 años, ya es una categoría diferente, pero hasta ahora hay que esperar porque ellos son mucho mejor protegidos que los adultos. Doctor Herrera, y la logística, hablando en el tema de vacunas, para que vayamos concluyendo esa parte, la logística que nosotros hablábamos en el comentario inicial, cómo se está haciendo la vacunación, hay muchos problemas, mucha demanda, hay muchas situaciones. ¿Qué recomendaciones daría para Mientras yo las escuchaba a ustedes, eso es totalmente cierto, y repito, no es sin ánimo de defender o no defender las autoridades, pero hay que tener paciencia porque estamos aprendiendo, estamos empezando. Esto es nuevo, pero yo creo que sí, que se pueden mejorar algunas cosas. Por ejemplo, mira lo que hacen en la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos, si tú te fijas en la tasa de vacunación, entre todos los que se han vacunado a la fecha, el 78% son blancos y el resto están distribuidos entre latinos y afroamericanos y otras minorías. Entonces, ¿qué tú debes hacer como salubrista público o como autoridad? Tú tienes que ir donde esa gente, a educarlos y a facilitarle la vacunación, porque muchos no lo hacen por asunto de educación, pero la gran mayoría lo hacen por acceso, que es lo que tú hablabas. Entonces, ¿por qué no poner un centro en los Alcarrizos? En vez de que la gente tenga que pagar el transporte, salir a las 5 de la mañana, frustrarse, no tener con quién dejar el niño, o no tener quien acompañe el adulto mayor. Entonces yo creo que sí. Creo que acercarlo a la gente. La inventiva requiere que no sean solamente los centros médicos, que sean, qué sé yo, las iglesias, los centros comunitarios. Porque como tú bien dices, Altagracia, no hay que tener equipos sofisticados para esto. Es un espacio y un orden. Y no es que la gente venga, es que yo vaya a la gente. Correcto. Es así. El doctor Yunen dijo una frase hace unos meses muy interesante, que las vacunas no resuelven problemas, es la vacunación. La vacunación. Efectivamente. Y la acogida de la gente, usted ha visto mucha gente, pero sobre todo adultos mayores, lo vemos muy interesados en vacunarse. Sí, yo al principio sí te digo, antes de que llegaran las vacunas al país, yo he escuchado a mucha gente, incluso gente educada, ¿no? Que tenía muchas dudas, escepticismo, pero ya he visto que hay una apertura y bueno, por el número de llamadas que uno recibe al día. ¿Me la puedo poner, doctor? No sé qué. Yo creo que la población lo ha asumido muy bien. Eso de la cita, doctor, eso de la cita, que a mí me parece como contraproducente, cita en este país para ese proceso de vacunación. Mira, yo sé que en la República Dominicana las estadísticas dicen que uno de los países con la tasa más alta de conexión a Internet. Es verdad, pero eso es diferente a tener un hábito de utilizar el Internet para estos fines. Son cosas muy diferentes. Tú tienes razón, yo creo que la población que va a hacer citas por Internet va a ser una población relativamente pequeña en los centros urbanos más grandes. Yo creo que hay que ir donde la gente. Así es. Porque hay, como tú decías, una persona más vacunada es una mayor protección para nosotros. Pero por supuesto. Y las mismas plataformas, doctor, porque lo hemos visto primero hasta con los laboratorios privados, como han reventado, vamos a decirlo en buen dominicano, cuando la gente tiene mucha demanda de hacerse la prueba. Las plataformas que ellos han abierto, que son buenas, pero llega un momento en que no han dado abasto a la demanda. Entonces eso mismo podría pasar cuando una gente quiere hacer una cita para una vacuna. Entonces, incluso te puede ayudar a controlar mejor las dosis. Sí. Si tú tienes 100 citas para 100 dosis en este centro y resulta que falta 1 hora o 2 horas y todavía faltan 25 personas que no van a llegar, ¿qué tú haces con esa dosis? Tú no la puedes votar. No la puedes votar. Tienes afuera un cartel que dice venga y anótese y espera ahí afuera. Exacto. Y lo llamamos. Así es. Entonces hay es que aprender sobre la marcha, digamos. La idea claro que sí. Así es. Bueno, pues otro aspecto por el que invitamos al doctor Herrera al programa es porque sucede que este virus no es tan inocente. Este virus tocó casi toda la economía humana y el corazón, nosotros sabemos todo ese aparato importante de nuestro cuerpo, lo que significó. César, ¿cómo afectó o ha estado afectando esta enfermedad
a quienes tienen cardiopatías o si no tienen una cardiopatía, una enfermedad cardiovascular, si le afectó de nueva vez? O sea, ¿cómo pasó esa? Bueno, Altagracia, hay que remontarse al inicio de la pandemia y recordar que efectivamente sabíamos desde el principio que la mayoría de los pacientes que le iba a ir mal eran aquellos que tenían condiciones previas como cardiopatías, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad coronaria, falla cardíaca, etcétera. Además de los cánceres y esas cosas. Sí. Entonces empezamos a identificar esos grupos. Luego empezaron a salir los tratamientos. Hoy día estamos viendo las secuelas. Hay ya varios estudios europeos y norteamericanos que muestran que probablemente entre el 10 y 20%, quizás un poco más dependiendo de la edad, de los pacientes ya recuperados de COVID pudieran tener alguna secuela. Aunque antes del COVID no tuvieran nada. Aunque no tuvieran nada. Entonces hay que aclarar de que no son todos los pacientes ni todos los grupos. Naturalmente, mientras más joven y más sana la persona, menos posibilidad de secuela. Mientras más edad tiene y mientras más consecuencias cardíacas previas tenía, pues mayor. Pero en promedio anda en el orden, digamos, 10%, secuelas serias. ¿Cuáles son las secuelas más serias? Bueno, muy molestosas, la debilidad general, la fatiga, la falta de fuerza. Todavía hay mucha gente que queda con la deficiencia de olfato y de sabor por mucho tiempo. Sí. Pero las cardíacas serias que ocurren en el 10% pueden variar. En algunos casos se trata de lo que se llama miocarditis. El músculo del corazón se ha inflamado con ese virus y como respuesta se agranda y se debilita y se cicatriza. Esa es una. La otra son las arritmias, las irregularidades del ritmo. Y la tercera, que es importante, son los fenómenos de coagulación y trombosis. Trombos venosos en las piernas, tromboembolia pulmonar, incluso derrame cerebral. Esas son las tres más importantes. Y yo te diría que en una persona mayor que ya tiene historia previa cardíaca, que no se desespere porque su fuerza física no esté igual que antes, pero que ponga atención a cualquiera de esos síntomas porque hay un 10% aproximadamente de probabilidad de secuela seria. Doctor, vamos a pedirle un permisito para que sigamos hablando sobre ese mismo tema. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud. Continuamos con esta conversación de contenido altamente científico con el doctor César Herrera, director del cardiovascular CEDIMAT. Yo siempre me gusta decir que César Herrera, Hochi, como le dicen sus amigos, es también un escritor fino en materia de literatura. Pero estamos hablando del impacto de la COVID-19, o el COVID, como la gente le dice popularmente, en los pacientes con alguna cardiopatía. Seguimos, doctor. Había un punto que quería aclarar y es que cuando se habla del impacto de COVID en las cardiopatías, no hay que olvidar a aquellos que no le dio COVID, pero que sufrieron consecuencias de la pandemia. Sí, que es ¿Como otro cuáles? grupo. Lo que llaman daño colateral, Sí. una palabra que no me gusta porque implica guerra. Daño colateral en este contexto significa que el paciente es un cardiópata previo, no le ha dado COVID, pero lamentablemente tuvo una consecuencia cardíaca aguda que se afectó porque el sistema está afectado. Por ejemplo. Porque no fue a su consulta. O no fue a la consulta a tiempo porque el transporte estaba limitado, o porque tenía miedo de contagiarse. O no había consulta. O porque la consulta estaba cerrada, o porque el sistema está semicolapsado. Todo eso son factores reales. Claro, y eso se está estudiando y se está publicando científicamente. Que lo vivimos en nuestro país. Y lo vivimos, sobre todo al pico de la pandemia. Entonces, ojo, si usted ya tiene una condición, no puede descuidarse. Y ahí viene entonces el tema del acceso a los médicos. Nosotros en CEDIMAT tuvimos el privilegio de implementar la consulta telemática, que ya se había hecho anteriormente, pero específicamente dirigida a pacientes cardíacos con COVID. Era mucho mejor tener esa consulta por internet, visual y oral, que ese paciente no pudiera venir no hacer nada, con problemas que se pueden prevenir tempranamente. Y eso se demostró en muchísimas especialidades en Estados Unidos y en Europa, en los pacientes con cáncer. Entonces, no es solamente el efecto del virus per se, es el efecto del virus en el sistema, que en muchos lugares, como tú bien dices, hasta colapsó, ¿no? Recordemos que aquí el lema era, o el lema en el mundo era, quédate en casa. Es decir, no salga de tu casa, y la gente se acogió perfectamente, incluyendo en los centros de salud, muchos centros de salud, la comunidad médica. No salió muchos mayores de 65 años de edad. Acaba de salir un estudio en Estados Unidos, resumiendo las estadísticas del primer año de la pandemia,
Se había anunciado previamente que la tasa de reducción en pruebas diagnósticas de cardiología, el porcentaje de pruebas que no se hicieron o se cancelaron o se dejaron de hacer, bajó hasta un 40% en los grandes hospitales de Estados Unidos. Y ahora acaba de salir un estudio que dice que no fue que se redujo la tasa de enfermedad cardíaca en 40%, es que la gente no iba. Y sucedió lo contrario, la mortalidad por enfermedad cardíaca aguda en Estados Unidos, sobre todo infarto y derrame, se disparó durante los 5 meses del pico de la pandemia, probablemente por lo que estamos hablando. Exacto. Aquí, doctor, generalmente no se hacen esos estudios y no se llevan esas estadísticas así tan definidas como en Estados Unidos, pero ustedes en la práctica, ustedes en Sedimar, que sabemos que es un centro de una alta demanda, ¿qué vieron ustedes y cómo ustedes lo han medido realmente esos efectos? Bueno, fíjate que sí, que tenemos varios estudios. ¿Tienen estudios? Okay. El primero, el doctor Marte, el doctor Jorge Marte y la doctora Julia Rodríguez, nuestra epidemióloga, tienen toda la data de la experiencia de Sedimar del primer año, más de 11,000 pacientes. Lo que vimos fue que la tasa de hospitalización fue relativamente baja, porque lo que hicimos fue que abrimos un centro de atención ambulatoria donde el paciente iba con COVID o con sospecha y se le daba un seguimiento ambulatorio por teléfono a ver cómo iba la cosa. Vimos además que, como en otros países del mundo, cuando el paciente llegaba ya a cuidados intensivos, la tasa de complicaciones naturalmente era más alta. Estamos envueltos en 2 estudios más, en los cuales yo estoy participando, ya a nivel latinoamericano. Estamos en un registro latinoamericano de COVID para aprender qué pasó en América Latina con esta enfermedad y específicamente en un registro cardiovascular de COVID, donde hay 14 países. Y lo que hemos visto es que dependiendo de la condición económica y geográfica de cada país, hay países donde las pruebas no se pudieron utilizar prácticamente por distancias y disponibilidad y otros donde sí se usaron. Pero en términos generales, lo que sí aprendimos hasta ahora, y eso se publicará pronto, es que lamentablemente la obesidad y la hipertensión en América Latina son los 2 factores más importantes que se asocian a complicaciones relacionadas a COVID. Que en principio, doctor, perdón, Tandy, no se hablaba de obesidad, se hablaba de la hipertensión y de la diabetes, pero luego ya ustedes entendieron, aprendieron que la obesidad también es un factor serio. Tiene que ver con el virus, una de las proteínas del virus a través de la cual se pega a las células del cuerpo, tienen una molécula, un receptor que es muy prevalente en los pulmones, pero también en las células grasas. Perfecto, o sea, tiene preferencia por la grasa el virus. Y de esa casuística que tienen ustedes en Sedimar, ¿cómo llegaban los pacientes? ¿Había mucha descompensación después, por ejemplo, que no que pasó la pandemia, sino que bajó un poco y los pacientes comenzaron a volver a su consulta? ¿Cómo llegaban esos Importante pacientes? esa pregunta. Nosotros recibimos prácticamente el 95% o más de los pacientes que llegaron fueron pacientes externos. Dígase que no eran pacientes que se seguían usualmente en el centro. Recuerda que al principio se estaba tratando de concentrar los pacientes en un hospital o varios hospitales y luego ya se abrieron todas las clínicas. Sedimar nunca cerró durante la pandemia, ningún servicio cerró. De hecho, el servicio cardiovascular fue el único que se mantuvo operando y funcionando 24/7 durante el pico fuerte. Lo que vimos fue que luego del alta, con el seguimiento telefónico que te decía, la tasa de rehospitalización era muy baja. Pero sí ya empezamos hace 3 meses a ver la gente con las quejas de que me siento fatigado, me siento muy cansado, me duele la cabeza y tenemos establecido ya varios protocolos para seguimiento a pacientes recuperados de COVID. Uno de los problemas principales, que yo no lo mencioné, no es solamente el corazón, es el problema pulmonar. También. Tú sabes que el virus cicatriza, enferma los tejidos del pulmón y hay un porcentaje bastante alto de gente que ya con enfermedad pulmonar previa o sin ella puede quedar con secuelas de dificultad respiratoria por esa cicatrización de los pulmones. Esos son pacientes que requieren tomografías de seguimiento, hay que continuar tratamiento con cortisona por más tiempo y esa es otra complicación importante. Y el fallo multiorgánico que he visto ahora que se cerró el año, vi por ejemplo un paciente famoso dominicano, que es Wadijá, que es el actor, que hizo un fallo multiorgánico como producto de la enfermedad. ¿Eso es frecuente? ¿Ustedes lo vieron aquí en la República Dominicana? Bueno, es el que sobrevive el fallo multiorgánico debe considerarse afortunado, porque esa es, digamos, ya la última frontera de la enfermedad. Eso es ya cuando la persona está en el estado final de la enfermedad. Y se refiere a que hay más de 3 sistemas corporales afectados. Aquí creo que lo hizo el doctor Cruz Jiminián también, que estaba más allá que... Bueno, no conozco sus detalles, pero hay por lo menos 3 sistemas afectados o más, producto del virus.
Puede ser respiratorio, con falla respiratoria, ventilatoria, puede ser renal, con falla renal, puede ser el sistema de coagulación con trombosis, el gastrointestinal con gastroenteritis severa, etc. Entonces, cuando hay más de 3 sistemas afectados, se le llama fallo multiorgánico y la probabilidad de supervivencia en esos casos es muy baja, muy baja. Wow. Es la etapa final, digamos, de la enfermedad. Prácticamente. O sea, que no todo el mundo sobrevive ya cuando llega a esa etapa. Doctor, y de los pacientes que han llegado ya, que usted dice post-COVID, con afecciones cardíacas, ¿dónde lo ven ustedes más? ¿En las edades, hombres, mujer? ¿Cuál es el comportamiento y cuáles son esos síntomas y qué comportamiento debe seguir ya ese paciente en lo adelante? Fíjate que una cosa curiosa, Adri, es que aunque teóricamente a mayor edad mayor complicaciones pueden haber, fíjate que la severidad de cómo ocurrió la enfermedad es lo que más determina. Yo he tenido muchachos jóvenes de 40 y pico de años muy mal porque tuvieron un virus muy malo. Muy fuerte. Entonces, no es tanto la edad, es cuán severa fue la infección en el momento que ocurrió. ¿Y qué hace que sea tan severa la enfermedad? ¿La propia genética? ¿La propia historia? Vamos a ganarnos un premio Nobel, tú y yo, cuando lo sepamos, ¿verdad? Cuando sepamos teorías. qué pasa. Hay teorías. Una teoría es que la inmunidad, la respuesta inmune se refiere a nuestra capacidad de responder ante una infección y pelearla. La respuesta inmune varía de persona a persona. Yo he tenido literalmente pacientes de 90 años que le dio COVID y no sintieron más que una fiebrecita. Y como te decía, he tenido muchachos de 40 años al punto de la muerte, entubados y todo eso. Entonces, lo más probable es que sea, aparte de la condición subyacente del individuo, que sea un asunto genético. De que tu respuesta sea más fuerte o diferente a la otra. Y generalmente cuando un paciente se va de alta ya, que superó el COVID, empieza de una vez a presentar esas dificultades cuando va a hacer problemas cardíacos, secuelas, o pasa un tiempo. ¿Cómo es el comportamiento? Los estudios, uno italiano y uno norteamericano, dicen que hasta 3 meses luego de la recuperación pueden aparecer y mantenerse las secuelas. Ya luego de 3 meses desaparecen. Pero empiezan desde los primeros días de la recuperación, sobre todo la fatiga física, la tos persistente, el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria en aquellos que tuvieron infección pulmonar. O sea que empieza justamente luego de la recuperación, pero puede durar hasta 3 meses en promedio. Una población, sí, Doris. No, o sea, doctor, que una persona que haya superado el COVID dice, bueno, ya yo estoy negativa, ya estoy bien, pero que le quede una tosecita, que le quede tiene que seguir, darse un seguimiento. Claro, observarlo y si, por ejemplo, tiene dificultad respiratoria, tiene que volver a monitorizarse, porque como te decía, puede haber cicatrización residual en el tejido del pulmón. Es como si de pronto la persona hiciera un enfisema, digamos, que es la mejor comparación que te puedo dar, es cicatrización y endurecimiento del tejido pulmonar producto de ese proceso agudo y ese insulto, que en la mayoría de los casos mejora, pero si la persona ya era fumadora o era asmática, pues tiene que ver el neumólogo y darle seguimiento. Una población que a mí me llama la atención durante todo este año son las embarazadas. El sistema registra, con todas las deficiencias que tenemos nosotros, con el sistema epidemiológico nuestro, son 300 y pico de casos de embarazadas que se contagiaron con el virus. Pero ¿qué pasa con el corazón de esas embarazadas? ¿Has tenido acceso a algún estudio que dice qué pasa con ellas? Porque la mortalidad tampoco se registra mucho, pero se habló de 16 muertes o algo así. ¿Qué acceso a estudios ha tenido? Hay poco publicado sobre ese tema y yo sospecho que la razón es que las embarazadas en general son muy sanas, ¿verdad? Son gente joven. Realmente no hay tal alto riesgo de complicaciones. La información que salió de China, sobre todo, y también en Estados Unidos, sugiere que si la embarazada le da con mucho menor severidad y que para la criatura probablemente no representa tanto riesgo. O sea, que no hay una transmisión vertical. Parecería que hay transmisión vertical, por supuesto. Acuérdense que el niño, la criatura, está formando sus defensas. Cuando el niño nace, la razón por que casi no se ponen vacunas hasta los 4 o 5 años de edad es porque esas defensas que tiene el niño y que la mamá le dio están ahí. O sea que probablemente es porque la defensa es mucho más alta, la producción de defensa es más alta durante el embarazo. Con eso no estoy diciendo que no haya que tener atención, pero la combinación de edad y pacientes sanos, sin riesgo, probablemente explica. ¿Y deben vacunarse las embarazadas? Bueno, ahora mismo en Estados Unidos están recomendando que no. Aquí también, ya Doris, lo vi en la página presidencial diciendo que salvo que el médico considere y la paciente lo acepte,
Sí, no, desde un principio se ha dicho aquí eso, que tiene que ser bajo consentimiento de su médico y Y aceptación de no la es porque paciente. vaya a pasar algo necesariamente, es porque no Exactamente. sabemos. No sabemos si es necesario, no sabemos la consecuencia. Entonces es preferible, hasta que sepamos científicamente la respuesta, que no. Perfecto. Porque a uno le llama la atención porque vemos que con la influenza, ¿verdad? Las embarazadas están dentro de esos grupos prioritarios a vacunarse. Sí, y otras vacunas. Y el otras tétano. vacunas, el Así tétano, es. la Por ejemplo, difteria, la difteria, ya se claro. está aconsejando en algunos países. Pero son respuestas diferentes y además ya tenemos décadas de conocer esas Conociéndolas, vacunas sí, y sí, sabemos sí. lo que va a Sí, pasar, sí, todavía las no lo tenemos con Doctor, COVID. otra población importante y que la identifican nuestros boletines diarios es el personal de salud, en este caso los médicos. ¿Cómo fue el comportamiento del personal de salud bajo su dirección? Por ejemplo, en Sedima hubo mucho contagio, no se contagiaron. ¿Cómo fueron las medidas de bioseguridad para evitar contagio? Tú sabes que yo nací en Santiago y todavía tengo ciertos contactos profesionales, y lo que pasó en la ciudad de Santiago con los médicos Sí. y las enfermeras fue sumamente penoso. Y San Francisco hasta También, cierto punto. En sí, sí, Santiago sí. hubo grandes médicos y mucha Se nos gente fueron. se nos fueron. En nuestra experiencia no tuvimos ninguna pérdida de vida. Tuvimos bastante enfermeras y médicos, sobre todo muchas de las enfermeras que trabajaban obviamente en múltiples centros. Nosotros establecimos desde el principio el protocolo de bioseguridad. De hecho, alteramos el protocolo de turnos de las especialidades de acuerdo a la bioseguridad. Me explico. Para poder proteger a los médicos completamente con todo su equipo, tuvimos que modificar las rotaciones y hacer guardias de 24 horas, una semana sí y una no. De manera tal que pudiéramos brindarle a todo el mundo la protección necesaria sin que perdiéramos todos los equipos, naturalmente. Entonces nosotros seguimos todo el protocolo, le dimos las máscaras N95 del principio a todo lo que estaba expuesto. Se escribió un protocolo siguiendo la Organización Mundial de la Salud y creo que nos fue muy bien. Como te digo, por suerte no perdimos ningún paciente, ni ninguna enfermera, ningún médico, pero sí tuvimos naturalmente gente infectada. Tuvimos 2 médicos en particular que tuvieron en intensivo, están muy bien ya, pero comparado con la ciudad de Santiago, por suerte no fue tan terrible. Fue alta. Doctor, en este momento en que ya estamos vacunando en el país, estamos viendo una reducción, decíamos al principio, nosotros lo comentamos, en el número de pruebas diagnósticas que se hacen en el país. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir República Dominicana para, aparte de vacunar, ir dándole seguimiento y detectar a tiempo los casos? Pero queremos que usted nos hable de eso, doctor, después de esta breve pausa, así que regresamos ahora. 2x3 en salud. Continuamos aquí dándonos esta cátedra de COVID, vacuna en pacientes cardiovasculares con el doctor César Herrera. Doctor, le preguntaba antes de la pausa el seguimiento epidemiológico que debe dar República Dominicana a este virus. Le decía yo que vemos que se ha reducido el número de pruebas diagnósticas que se están realizando en la medida que avanza el proceso de vacunación. ¿Qué es lo que debe hacer República Dominicana para que mantengamos controlado este virus, pero seguimos vacunando? O sea, ¿qué se aconseja en estos casos? Yo me sonreía con ustedes dos porque ustedes son casi ya epidemiólogas. ¿Tantos años, doctor? Tú diste en el clavo justamente cuando dijiste que mientras menos pruebas se hacen, menos sabemos realmente cuál es la tasa de positividad. Sube, pero sube falsamente. Así es. Eso que tú hablas, que preguntas, se llama el seguimiento epidemiológico. Seguimiento epidemiológico. Lo primero es que para tú saber el porcentaje de la población que está enferma o que está contagiada, aunque no tenga síntomas, tú tienes que hacer una proporción de pruebas muy grande. Tú no puedes limitarte a una población sesgada, que es el que va a viajar o el que tiene síntomas. El que va a buscar esa O sea, prueba. el que va a buscar la prueba tiene un sesgo. Exacto. O tiene síntomas, o es de alto riesgo, ¿no? O es un curioso, pero la mayoría... Eso es lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Pero sí, ahora, Sí. pero al principio sobre todo, todavía la mayoría de la gente que va es porque tiene un síntoma o porque va a viajar. Entonces, ¿qué pasa con la población que no tiene síntomas o que tiene síntomas y no se investigó o que no va a viajar? Entonces, ese sesgo epidemiológico es un problema, porque el porcentaje de positivos o negativos no te dice en ese contexto el porcentaje real en la población. Ni dónde está la mayor Claro, proporción. entonces, ¿qué hay que hacer? Mientras más personas hacen pruebas, mejor. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de varias formas, como se ha hecho en todos los países desarrollados. Tú abres centros de prueba por todos los lugares para que todo el mundo llegue. Rápido, barato o gratis.
Segundo, tú haces el seguimiento epidemiológico. ¿Qué es eso? Que si tú saliste positiva, o yo salí positivo, aunque yo no tenga síntomas, hay un equipo que le da seguimiento a todo el mundo que estuvo cerca de mí. Y se hacen pruebas a todas esas O personas. sea, que ese rastreo no se puede Ese descuidar rastreo. todavía, doctor. Por supuesto que no. Entonces, yo no vería como una cosa buena el que se esté haciendo menos pruebas, al contrario. Yo no lo veo con ojos buenos. Yo creo que siempre debieran hacerse hecho más pruebas. Y volvemos a lo mismo, no podemos culpar a las autoridades, señores, porque en los primeros 3 meses los países grandes se comieron los dispositivos para las pruebas, ¿verdad? Claro. Pero ya ha pasado eso, ya tenemos pruebas en los hospitales, en ciertos centros privados. Entonces yo creo que hay que establecer una política epidemiológica luego de completar esta fase de vacunación, donde realmente se continúe el rastreo epidemiológico y, como te decía, la forma es abriendo centros de pruebas y dándole seguimiento a aquellos que resultan positivos para que tengamos una idea de la población. Ahora mismo esa tasa de positividad es de aquellos que se fueron a hacer la prueba. Exacto. Y los que no se la hicieron. Exacto. O los que le dio un síntoma. Eso fue una gripe. O el que vive en una casa de alguien que se contagió y no sabemos si la hermana, el esposo, los hijos. Entonces yo creo que es muy importante tu observación epidemiológica. A mí me gusta mucho la historia y entonces se me ocurre preguntarte, en una persona escritor, investigador, este año que nunca pensamos vivir, que no lo habíamos visto en nuestra historia de gente jóvenes que somos. Me gusta eso. Con énfasis. ¿Qué enseñanzas, qué retos y enseñanzas has visto como médico y como investigador que te motiven, por ejemplo, hasta pensar escribir sobre eso? Yo me imagino que mucha gente estará pensando escribir. Sí. Yo, por ejemplo, me estoy replanteando mi libro ya. Yo tengo también el mío en carpeta. Exactamente. Todo entonces, este ¿qué has pensado sobre eso? ¿Qué grandes enseñanzas? Mira, eso es una pregunta maravillosa. Altagracia, bueno, ¿puedo hacer una pequeña propaganda? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí. Plenamar.do es la revista cultural que trabajamos, tú lo sabes, a través de la plataforma de Acento, plenamar.do. Este sábado va a salir un número completo dedicado al primer año de COVID. Qué bueno. Donde vamos a abordar los aspectos económicos, culturales, médicos, hasta psicológicos de lo que fue vamos este a buscarla. Excelente. Sí, yo he escrito algunos textos, escribí uno hace unos meses que le titulé Agoniza el abrazo, con signo de interrogación, porque esa expresión tan humana y linda, no solamente en la República Dominicana, que nos queremos estar abrazando todo el tiempo, sino en el mundo entero, realmente se ha visto amenazada por distanciamiento. O tenemos que hacer necesario. así, cuando queremos hacer así. No, que a veces se ve Así uno es. que lleva así, como abrazar al otro y ahí se frena. Lo más increíble, Doria, es cuando tú no te acuerdas que estamos en pandemia y tú le das un abrazo. Eso es. La verdad que no se puede. Es verdad. Entonces, en serio, sí, yo creo que desde el punto de vista espiritual ha habido naturalmente un impacto muy negativo. De hecho, las estadísticas psicológicas y psiquiátricas te lo dicen. La depresión ha aumentado, los trastornos de ansiedad. Mucho. Los abusos maritales, lamentablemente. Entonces, violencia. La violencia. Yo creo que sí, que empezaremos a ver poco a poco una mejoría cuando ya esto esté controlado, pero nos dio duro. Desde el punto de vista ya más humanista, Exacto. vamos a entrar en un tema un poquito difícil y es la distribución de recursos. Muy fuerte. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud desde el principio estableció guías para que las vacunas estuvieran disponibles a los chiquitos y a los grandes, pero ustedes están viendo que la realidad es otra. Y bueno, el presidente Luis Abinader lo ha dicho ya en varias ocasiones, que no ha visto esa solidaridad de parte de los países. Y no solo eso, sino que ustedes están viendo los países que se han comprado mucho más dosis de las que necesitan. Así es. Entonces, acaparando cosas. Entonces ahí. ya eso viene en el aspecto ético y moral. O sea, ¿quién determina qué derecho tiene un país Así que tiene mismo los es. recursos y los chiquitos? Agachaparlo, como decimos los ibaeños, es. todo. ¿Qué es Así eso? es. Y bueno, y otro punto adicional sobre esto es el tema de la disponibilidad de recursos de salud. Se dice que muchos de los efectos negativos que tuvo la pandemia o que sigue teniendo, quizás hubiesen sido reducidos o menos si tuviéramos un sistema de salud. Estoy hablando en general, un sistema de salud más eficiente. Estoy hablando en general, incluyendo los Estados Unidos. No, Sí, países claro. grandes, se vio que Que se Países desnudó su en los- sistema de Sí, salud sí, ahora sí. con la pandemia. O sea, esto despertó la punta del iceberg, como quien dice. Así es. Entonces hay que preguntarse hasta qué punto
Las ineficiencias de nuestro sistema de salud son tan frágiles que un bichito como este es capaz de producir lo que produce. Desbarató el mundo entero, como quien dice. Yo te diría que esos son los 3 aspectos más importantes a meditar de aquí en adelante. Doctor, y desde el punto de vista humano, usted que trata con tantas personas de diferentes estratos sociales, porque lo sabemos, que ahí a Sedimá y a su centro van de diferentes, ¿cómo ha visto usted que ha influido toda esta situación en el punto de vista humano de la persona? ¿Usted ha visto que la persona empezó a reaccionar o a reflexionar, vamos a decir así, sobre que hay que cambiar la forma de ser o sigue la gente igual? Fíjate que sí, no sé, yo no he hecho un estudio riguroso en eso, pero mi observación es que la gente se ha sensibilizado mucho más. O sea, los humanos somos sensibles en general, pero esto ha sensibilizado a la gente. La gente, sea por miedo o sea por solidaridad, yo creo que la gente es más tolerante, piensa más sobre el otro, sobre sus familiares y sobre todo que pone las cosas ya en un contexto un tanto diferente. Yo creo que la gente se está preocupando menos por la ropa que se va a poner. Por el tener que por el ser. Por el tener, porque el susto, creo que el susto de ver lo que ha pasado, incluso en aquellos que le afectó a un familiar, yo creo que ha puesto a la gente a reorganizar la estructura de qué es lo prioritario, cuáles son nuestras prioridades. Cuando tú tienes un familiar que fallece o está a punto de fallecer y cuando tú ves esas estadísticas en la televisión del mundo que te asustan, medio millón de personas muertas allí, 500,000 acá, no sé cuántos infectados al día, cualquier individuo con sensibilidad dice, espérate un momento, déjame estar tranquilo con lo que yo tengo o déjame reorientar hacia dónde yo debo dirigir mis deseos para el futuro y déjame apreciar más lo que tengo y a quienes tengo. Esa ha sido mi impresión. Como los 3 somos estudiosos y amigos de la sociología, de la ciencia, todo eso, yo pongo este punto de vista para que lo veamos. Los sistemas económicos del mundo no tienen ese corazón y esa sensibilidad. Por tanto, lo dijo el presidente Abinader, no he visto la solidaridad de las grandes potencias. Hay un empobrecimiento y ya Europa lo comenzó a ver, un empobrecimiento, ya hay gente pasando hambre. Mucha gente se quedó sin empleo en el mundo. Aquí en la República Dominicana, y yo lo decía el programa pasado, muchos empresarios dejaron de pagar, señores, la seguridad social de sus trabajadores. Es decir, los sistemas no tienen esa sensibilidad, al contrario, muchos han estado acumulando capital y beneficiándose un poco de la crisis. Y beneficiándose. ¿Ustedes qué piensan? Y ahora estoy yo como preguntándole a los dos, incluyendo a mi interlocutora. Bueno, tú tienes toda la razón. O sea, hay sectores que se han beneficiado de la pandemia de manera increíble, que no estoy diciendo que fue intencional, pero se han beneficiado. Hay otros que han colapsado. Yo pienso que ciertamente se va a ver más las dificultades económicas y las inequidades que teníamos antes se van a ver mucho más pronunciadas, pero al final yo creo que un inversionista inteligente deberá pensar, óyeme, pero para yo ser un buen negociante tengo que tener gente sana. Y pensar en su gente. Olvidemos que piensen su gente, porque estoy seguro que están protegidos. Que piensen su fortuna con gente sana. Yo creo que un inversionista inteligente, un economista inteligente, el Banco Mundial, el FMI, tiene que saber que la economía se va a tirar por el suelo si la gente sigue enfermándose, ¿verdad? Entonces, yo apelaría, en este caso, a esa justicia, digamos, simbólica, de que los organismos internacionales económicos y que las grandes inversionistas, las grandes empresas piensen en que si tienen una población sana les va a ir mejor. Pero no hay duda, Altagracia, de que las dificultades y las inequidades que existían de plano ya se han empeorado y se han hecho mucho más obvias y seguirá por un tiempo. Continentes como África, la misma América Latina. Señores, ustedes se fijan lo que ha pasado en Sudamérica, en los países más pobres, y tú dices, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir? Es que nunca, doctor, como ahora se había visto ese vínculo tan serio entre salud y economía, porque como que se veía algo tan separado, la salud con la economía, y hemos visto que es una sola cosa y que una depende de la otra. Así es. Ya, y en términos del sistema de salud de la República Dominicana, vimos que salieron las grandes falencias en Estados Unidos, que siempre la gente como que lo pone de referencia porque es el emporio económico más fuerte que tenemos nosotros, pero las grandes falencias que se vieron, por ejemplo, en este sistema dominicano versus la pandemia, que uno pueda mencionar, doctor. Bueno, yo creo que la lección que debería aprender el ministerio o las autoridades es estar preparados para cualquier otra cosa en el futuro que ojalá no suceda. Así es. Primero hay que estructurar una respuesta pública más organizada. Eso de, no, vamos a poner los pacientes en tal hospital.
y ese hospital no tener los recursos. Y luego decir, no vamos a ponerlo en tal. O sea, hay que estructurar claramente cuál es el nivel de atención de cada área, quién atiende a quién, hacer un sistema de referencia. Segundo, educación. En salud y en Clave. todo. Hemos fallado en educar al público, señores. La gente busca en WhatsApp y en Internet la información científica que mandaron de no sé dónde, de que están poniendo un chip en la vacuna. Tenemos que invertir en educar a la gente. Educar significa decirle lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. La gente entiende y está sedienta de conocimientos. Claro. Y tercero, las deficiencias ya crónicas del sistema de salud, que aparecieron mucho más obvias, tenemos que empezar a trabajar como prioridad. Yo entiendo que las autoridades presentes tienen la salud como prioridad número uno. Yo creo que no deben descuidarla. Yo creo que el turismo es importante, la economía es importante, la educación es importante, pero estamos muy deficientes en salud. Y yo espero que la pandemia haya despertado ese ímpetu en nuestras autoridades de ponerla como prioridad. Bueno, doctor, pero con esas sugerencias y esos sabios consejos que usted está dando, nosotros le damos las gracias, porque siempre usted hace una parte para venir a acompañarnos aquí en 2x3 en Salud, y a nuestros amigos televidentes, gracias por siempre acompañarnos. Gracias, doctor Herrera. Gracias Será a hasta la ustedes. próxima semana.